Bueno, en este vídeo vamos a seguir mejorando nuestra aplicación y como siempre vamos a crear un nuevo paquete aquí. Vamos a ver, vamos a llamarlo V8 Method Reference. Ya veremos por qué. Bueno, y entonces la primera modificación que vamos a hacer es que imaginaros que nosotros, en vez de filtrar por los números pares, ¿vale? Queremos quedarnos con los números primos, ¿ok? Con los números primos. Entonces aquí la historia es que nosotros vamos a tener varias líneas de código, ¿no? Entonces el cuerpo de nuestra lambda, pues vamos a tener que poner unas llaves, ¿vale? Porque vamos a tener varias sentencias. De hecho, vamos a ponerlo así. Bien, este valor 2 ya no me valdría. Y vamos a suponer que yo lo que quiero es filtrar aquellos números que sean primos, ¿vale? Entonces, si yo quiero filtrar aquellos números que sean primos, lo lógico es que yo haga un for, ¿vale? De manera que si encuentro algún número que lo divida, ya no es primo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer aquí? Pues voy a hacer si el valor i, si encuentro un i, en cuanto encuentre un i, mejor dicho, que divida, es decir, encuentro un i que divida ese valor, es decir, que el resto sea 0, es evidente que no es primo. Luego yo aquí puedo retornar false para indicar que la lambda debe retornar false porque este valor no es primo, ¿vale? Y entonces, como está usando SameFilter, lo que va a ocurrir es que ese valor no va a ser incluido en la lista del flujo resultante que va a retornar filtrar, ¿vale? Si por el contrario yo llego aquí, termino el for, entonces es que el número es primo, ¿vale? Ya sé que hay maneras de optimizar esto para que el bucle para que no se dé tantas vueltas, ¿vale? Pero bueno, vamos a poner una versión sencilla, ¿vale? Claro, aquí ya me está avisando de que no debo de empezar en 0, debo de empezar, porque el 1 divide a todo el mundo, debo de empezar en el 2, ¿vale? Muy bien. Vale, entonces vamos a ejecutar. Y fijaros cómo los números que me saca son el 25, el 9, el 4, el 49, el 25 y el 25. Estos valores provienen de que ha sacado el 5 que es primo, el 3 que es primo, el 2 que es primo, el 7 que es primo, el 5 y el 5, ¿vale? Entonces fijaros cómo está funcionando correctamente y la historia está en que, aunque funciona, como veis esto queda un poco feo, ¿vale? Queda un poco feo porque se pierde, digamos, la legibilidad en las lambdas. Entonces yo lo que os recomiendo siempre es que las lambdas siempre tengan una única expresión, ¿vale? ¿Y cómo podemos conseguir eso? Pues la manera más sencilla de conseguirlo es simplemente que las lambdas siempre reciban un valor y llamen a una función, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger este for, ¿vale? Y lo vamos a cortar y nos lo vamos a llevar a una clase que vamos a crear. Vamos a crear una clase que, por ejemplo, la vamos a llamar numberUtils, ¿vale? Y aquí vamos a definir un public static boolean spar, ¿vale? Que va a recibir un int valor, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es pegar este código, ¿vale? Entonces fijaros que lo que hemos hecho es llevarnos ese código a una función, ¿vale? Y la ventaja que tenemos aquí es que ahora cuando yo quiero usarlo, me puedo ahorrar las llaves y en la lambda solamente poner... perdón, esto me he equivocado porque vamos a llamarlo, no, es par, no, es mentira, es primo, ¿vale? Es primo, ¿vale?
Y entonces aquí yo puedo usar directamente exprimo de valor. Y me dice, oye, exprimo quién es. Vale, pues voy a importarlo. Ya lo tengo importado. ¿Vale? Que estaba aquí, ¿no? Numbers, utils, exprimo. Por cierto, en las clases de utilidad estas que solamente van a tener métodos estáticos, es muy típico crear el constructor como privado, ¿vale? Con el objetivo de que no me puedan crear una instancia de esa clase de utilidad, ¿vale? Bien, entonces fijaros cómo yo puedo, digamos, queda mucho más legible el hecho de que yo llame a una función en vez de tener que poner el código, ¿vale? Y entre otras cosas porque el nombre de la función me hace entender clarísimamente que estamos filtrando para quedarnos solamente con aquellos que son primos, ¿vale? ¿Ok? Bien, para la siguiente lambda, pues podríamos también hacer un método en la clase NumbersUtils. Entonces vamos a coger y vamos a crear public static int, sería elevar al cuadrado int valor, ¿vale? Que muy simple, simplemente retorna valor por valor, ¿vale? Ya tendríamos esa elevar al cuadrado. ¿Y qué es lo que haríamos? Pues aquí en el main podríamos poner elevar al cuadrado valor, ¿ok? Y fijaros que se ha modificado automáticamente la importación para importar todos los métodos de la clase esta NumberUtil que estamos creando, ¿vale? Esta parte de aquí la vamos a dejar exactamente igual. Esta parte de aquí, aunque podríamos crear nuestra propia función, existe curiosamente un método estático en la clase integer que se llama sum, ¿vale? Y nos permite sumar valor 1 y valor 1 y valor 2, con lo cual, bueno, pues no tenemos que crearla, ¿vale? Y me quedaría, por cierto, esta de aquí de generar el número aleatorio. Y esta sí es interesante porque lo que vamos a hacer es que la vamos a hacer aquí local y vamos a generar un aleatorio, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger y vamos a hacer un private tiene que devolver un entero, ¿no? Bueno, pues int random, vamos a llamarle random int, por ejemplo, ¿vale? Y esta función lo que hace precisamente es hacer random.nextInt de 10, por ejemplo, ¿vale? Ya sé que podríamos configurarlo, bueno, y tenemos que retornarlo. Sé que podríamos configurarlo para que recibiera el 10 aquí o algo así, ¿vale? Pero por sencillez lo vamos a dejar así, ¿vale? Entonces aquí en la lambda esta, en vez de llamar a esto, pues directamente yo puedo llamar a random int. Bien, ¿por qué hago todo esto? Pues hago todo esto porque mirad que ya ha llegado el momento de descubrir por qué me salen todas estas palabras, o sea, todas estas llamadas, digamos, me salen con este color de fondo. Si miramos bien la sugerencia, nos dice que la lambda puede ser reemplazada con una referencia a método. Y entonces aquí es donde debemos de estudiar qué es una referencia a método. Una referencia a método es una expresión que representa a un método. Repito, es una expresión que representa a la firma y el código de un método. Pero no es una llamada al método. Repito, no es literalmente una llamada a método, sino que es algo que representa, es como si fuera el nombre del método, como si fuera un puntero al método. Por eso se llama referencia a método. Es como si fuera un nombre con el que nosotros podemos referirnos a un determinado método. ¿Vale? Y entonces resulta que las referencias a métodos tienen una sintaxis específica dependiendo
de las casuísticas o de las características que tiene el método al que referencia, ¿vale? Entonces vamos a ver los distintos casos. En realidad ya veremos que casi siempre vamos a trabajar con 2 o 3 de ellos, ¿vale? Pero bueno, mirad, el primero es cuando tiene este formato. Este formato se caracteriza, esta sintaxis, pues mirad, porque aquí donde pone getMaxSalary sería el nombre del método. También se caracterizan, todas las referencias a métodos se caracterizan por este par de 2 puntos, ¿vale? Y en este caso concreto, employee es una clase, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros ponemos employee getMaxSalary, ¿a qué método estamos refiriéndonos? Pues estamos refiriéndonos a un método estático dentro de la clase employee que se llame getMaxSalary. Vale, entonces vamos a ver si nosotros tenemos algún caso relacionado exactamente con eso, con esa primera sintaxis. Pues fijaros, sí que la tenemos. Por ejemplo, el método exprimo es un método estático, ¿vale? Entonces, ¿cómo tendríamos que utilizar esa sintaxis de referencia a método en vez de utilizar la lambda? Pues fijaros, en vez de tener que poner todo esto, yo puedo del tirón poner el nombre de la clase, que era numberUtils, dos puntos, el nombre del método, ¿vale? Estático que recibe el parámetro que antes recibía la lambda, ¿vale? Entonces, fijaros cómo puedo representarlo así. numberUtils, exprimo. Y esto es totalmente equivalente a lo anterior. Es decir, voy a copiar esta línea para que lo veáis. La voy a comentar para que no surta efecto. Y esto es equivalente a hacer valor numberUtils.exprimo de valor. ¿Vale? Entonces, fijaros cómo, por analogía, lo que estoy haciendo es que cuando justo el valor que recibe la lambda es el que se le pasa a la función que es llamada en el cuerpo de la lambda, en ese caso concreto, nosotros podemos utilizar una expresión de tipo referencia a método, que es totalmente equivalente, ¿vale? Es decir, aquí lo que se va a hacer es la lambda que estoy pasando, lo estoy pasando en forma de referencia a método, de manera que le estoy indicando que el valor que recibe es el valor que le tiene que pasar a exprimo. Y claro, tiene que retornar el valor que retorne exprimo, evidentemente, ¿vale? Entonces digamos que estas dos son equivalentes. Bien, fijaros que el IDE es suficientemente inteligente como para decirme, oye, aquí también puedes hacer exactamente lo mismo. Entonces, en vez de hacerlo, voy a copiar la línea para tenerla de referencia y en vez de hacerlo nosotros, vamos a dejar que lo haga el IDE por nosotros, ¿vale? Fijaros cómo me lo hace exactamente lo mismo. Como elevar al cuadrado es un método estático, utiliza el nombre de la clase, dos puntos, y el nombre del método estático. Y lo que ocurre es que lo que se recibe se pasa al método elevar al cuadrado. Y la lambda, digamos, retorna lo que retorne elevar al cuadrado, ¿vale? Bien, para este caso de sumar, de integer sum, fijaros que pasa exactamente lo mismo porque sum, como veis ahí, es un método estático. Aquí la única casuística distinta del caso anterior es que fijaros cómo recibimos la lambda, digamos, recibe 2 parámetros en vez de 1 y esos mismos 2 parámetros son los que pasa y además en el mismo orden, esto es importante, a la función estática, al método estático sum de la clase integer. Bueno, pues la realidad es que va a funcionar exactamente igual. Entonces podemos escribir todo esto, lo voy a copiar como siempre para dejarlo de referencia, ¿vale? Y
lo podemos hacer exactamente igual. Podemos poner el nombre de la clase, que sería integer, dos puntos, y después directamente sum, ¿vale? Entonces, fijaros cómo en este caso se acorta bastante el código que tengo que escribir. Porque fijaros además la legibilidad muy clara. La reducción es por suma, ¿vale? La transformación es elevar al cuadrado. El filtro es para los primos, para quedarnos con los primos, ¿vale? ¿Ok? Bien, y entonces con estos casos que acabamos de hacer son los casos específicos de la primera sintaxis que hemos visto de las expresiones lambda, ¿vale? Que era esta que tenemos aquí en los apuntes, ¿vale? Vamos a saltarnos el caso 2, que es más complejo, y vamos a quedarnos con el caso 3. Mirad, la sintaxis 3, la sintaxis es exactamente lo mismo, se utilizan los dos puntos y el nombre de un método, pero la diferencia respecto al primero es que este método no es un método, no es un método estático, sino que es un método de instancia, es decir, un método normal. Entonces, ¿qué ocurre? Que como no es un método estático, indico antes del par de dos puntos, indico la instancia sobre la que se debe ejecutar. Voy a leerlo exactamente. Dice, representa el método getSalary del objeto de la clase employee referenciado por la variable employee1, ¿vale? Employee1 es una variable de la clase employee, claro, ¿vale? Y getSalary es un método de instancia no estático de la clase employee. Pero lo que es importante es que, mirad, dice, no se debe confundir con llamar al método getSalary. ¿Y por qué no se debe confundir? Porque realmente esto es una invocación, es una llamada normal. Mientras que esto es una referencia a método, que es una referencia a método es, digamos, una alternativa a las lambda, ¿vale? No es exactamente una llamada a la función, ¿ok? Representa la función o el método al completo, representa su firma y su código, ¿ok? Bueno, pues vamos a verlo en nuestro proyecto. Pues mirad, en nuestro proyecto hay en este caso dos casos de este tipo de sintaxis o de lo que acabamos de comentar, ¿vale? El primero es, fijaros, en este caso, out, el system out, es un objeto de la clase, aquí no aparece, pero de la clase printString, como se ve ahí, ¿vale? Y entonces nosotros estamos ejecutando el método println sobre un objeto, de la clase printString, ¿vale? ¿Qué método? Pues el que me retorna este out de system, ¿vale? El que me retorna system out. Fijaros que println no es un método estático, sino que es un método normal, ¿vale? Luego, estamos en el caso que hemos comentado antes. Tenemos un método de instancia no estático ejecutado sobre un determinado objeto, ¿vale? De esa clase, de la clase, en este caso es de la clase printString, ¿vale? Y entonces, ¿cómo podría solucionar o cambiar esta lambda por una referencia a método? Bueno, lo primero que voy a hacer es copiar la línea para que la tengamos de referencia. Y fijaros que lo que voy a hacer es cambiar esta lambda por una referencia a método sobre la instancia que me devuelve el método out de la clase system. Con lo cual ponemos el nombre de la instancia o la variable que representa la instancia y después ponemos el nombre del método que queremos llamar. Fijaros cómo el código se hace bastante más legible porque ¿qué actuación queremos hacer? Queremos imprimirla, ¿vale? Imprimir cada uno de valor. Bien, y después hay otro caso que es este de aquí en el que tenemos random int. Pero fijaros, ahora la pregunta del millón es, vamos a ver, random int, como vemos, aquí no es un método estático, es un método de instancia, ¿vale? De una instancia, ¿vale? Pero, ¿sobre qué instancia puedo hacerlo, ¿vale? Bueno, pues en este caso, la lambda la podemos sustituir también por una referencia a método, digamos, respecto a una instancia, y en este caso la instancia sería el objeto que posee el método random int. ¿Y cuál es el objeto que lo posee? Pues el objeto main. ¿Y cómo represento el objeto main aquí? Pues por el propio this. Pues pongo this, dos puntos, random int.
Fijaros que aquí random int no recibe nada, ¿vale? Pero es que realmente, como es un supplier, si os acordáis, el supplier tampoco recibe nada. Luego, la lambda le sigue pasando a la referencia a método lo que recibe, que en este caso es nada, ¿vale? Luego sigue funcionando exactamente igual. Bueno, pues entonces ya puedo borrar estos comentarios y fijaros que el código se ha quedado bastante sencillo. Bien, llegado a este punto, ya sé que nos quedan todavía algunas otras tipos de referencia a métodos que nos quedan pendientes por ver, pero llegado a este punto es interesante pues responder a la siguiente pregunta que se hace todo el mundo, que es ¿qué se recomienda? ¿Usar lambdas o usar siempre que se pueda referencia a método? Bien, digamos que hay muchos desarrolladores, incluso algunos desarrolladores de referencia entre la comunidad de desarrolladores de Java y que han hecho libros sobre Java muy importantes, ¿vale? Que recomiendan casi siempre el uso de la referencia a métodos siempre que sea posible, ¿vale? Mi opinión personal es que al principio cuesta un poquito de trabajo acostumbrarse a las referencias a método, pero si nos obligamos, entre comillas, a utilizarlas cuando es posible, la realidad es que vamos a aprender a usarlas y después mejora bastante la legibilidad de nuestro código. Lo único que pasa es que es verdad que para un programador que se está iniciando en la programación funcional, las lambdas son un poquito más fáciles de entender porque incluyen la llamada a método, algo que ya conocemos, que es la llamada a método, ¿no? Al método exprimo o al método elevar al cuadrado dentro del cuerpo de la lambda. Sin embargo, aquí es como que alguien dirá, oye, ¿dónde están los parámetros? ¿Vale? ¿Dónde están los parámetros? Han desaparecido, ¿vale? De hecho, un inconveniente que yo le veo a las referencias a método es que se pierde un poco la referencia de qué valores se están pasando. Me explico, por ejemplo, aquí se está pasando un valor o se está pasando dos, ¿vale? No lo sé, no ha quedado constancia. Aquí igual, aquí resulta que se están pasando dos, voy a ponerme encima, ¿veis? Se están pasando en dos, pero tengo que mirar la documentación, no me aparece realmente en el código tal y como queda. Bueno, esto como siempre es un poquito a cuestión de gustos. Yo la recomendación que os hago ahora mismo es que empecéis utilizando lambda y como el IDE os va sugiriendo automáticamente el convertirlas a referencias a método, bueno, pues vosotros lo hacéis en lambda y después ya simplemente con una combinación de teclas podéis ir convirtiéndolas a referencias a método. Poco a poco, conforme vayáis programando, lo lógico es que os vayáis acostumbrando e intentando vosotros utilizar esta nueva sintaxis que ya digo que es un poco extraña, ¿vale?